Hola a todos, mirad, este ya es el último tema de estructuras metálicas, con lo cual finalizamos el temario de esta parte, ¿de acuerdo? Es el tema 8, está dedicado a estados límites de servicio. Todo lo que habíamos visto hasta ahora eran los estados límites últimos, ¿de acuerdo? Tanto de resistencia como de estabilidad, y nos quedaba una parte por ver, que son los estados límites de servicio, ¿de acuerdo? Bueno, mirad, os he puesto aquí. Además de las comprobaciones de estados límites últimos, que son las que hemos hecho hasta ahora, las vibraciones y deformaciones, sobre todo deformaciones, nosotros en este caso no vamos a hacer ningún análisis de las vibraciones. Las deformaciones en la estructura deben limitarse para evitar situaciones indeseables que afecten a la apariencia o al uso eficaz de la estructura, y por consiguiente es necesario verificar el comportamiento de estos elementos frente a los estados límites de servicio o de aptitud. Límites de servicio o de aptitud. En este tema nos centraremos en las deformaciones máximas que se pueden presentar en los elementos constructivos. A ver, nosotros sabemos que en cualquier estructura las acciones de acuerdo que actúan sobre ella producen deformaciones. Bueno, pues esas deformaciones, de acuerdo, tienen que limitarse de alguna forma para, digamos que para evitar, de acuerdo, posibles defectos de la estructura. Es decir, por una parte, de acuerdo, lo que llamamos integridad estructural, es decir, por una parte, de acuerdo, que digamos que el funcionamiento de la estructura sea correcto, de acuerdo, pero también habrá otras características, de acuerdo, relativas al uso, a la eficacia de la estructura respecto al punto de vista, de acuerdo, de los que la habitan, de acuerdo, lo que llamamos como el confort de usuario, ¿vale? Mirad, las deformaciones principalmente para nosotros van a ser deformaciones de tipo vertical, deformaciones verticales. Son las que se producen debido, de acuerdo, a acciones, de acuerdo, verticales. Mirad, aquí por ejemplo hemos representado, de acuerdo, una viga bien apoyada sometida a una fuerza puntual, ¿de acuerdo? Entonces sabemos de resistencia, de acuerdo, que una vez que actúa esa fuerza, ¿de acuerdo?, se produce una deformación en ese elemento, aquí le hemos exagerado muchísimo para que se vea claramente, que produce, de acuerdo, digamos que una nueva directriz del elemento, ¿de acuerdo?, que sería esta que hemos dibujado así en línea punteada, que nosotros denominábamos línea elástica deformada. Repito, eso es un aspecto muy importante que se veía en resistencia de materiales, ¿de acuerdo? De tal forma que denominaremos flecha, la palabra flecha sí que es verdad que no se había utilizado, ¿de acuerdo?, como tal en resistencia, pero denominaremos flecha a esta deformación que se produce aquí. Este sería el desplazamiento, ¿de acuerdo?, que presenta la viga, ¿de acuerdo?, en forma vertical, y ese desplazamiento máximo es lo que nosotros vamos a denominar flecha, ¿de acuerdo? Mirad, os he escrito aquí. Los elementos sometidos a flexión presentan desplazamientos verticales según su línea de formado elástica, que en su valor máximo denominamos flecha. Tenemos la deformada elástica y el valor máximo, que es lo que denominamos flecha. Digamos que nosotros nos vamos a fijar en esos valores máximos, porque esos valores máximos tendrán que respetar unas determinadas limitaciones, ¿vale? La limitación del valor de la flecha se realiza bajo varios puntos de vista, ¿de acuerdo? Es decir, vamos a tener limitaciones, ¿de acuerdo?, de ese desplazamiento, de esa deformación, ¿de acuerdo?, bajo varios puntos de vista. Primero, el que denominamos como integridad estructural. Denominamos integridad estructural, ¿vale? Dice, cuando se considera la integridad de los elementos constructivos, se admite que la estructura horizontal de un piso o cubierta es lo suficientemente rígida frente a la combinación de acciones características, esto será una cuestión importante que ahora comentaremos, si la flecha relativa, es decir, el cociente entre la flecha máxima y la longitud del elemento, que es esto de aquí, es menor que, y nos dan tres situaciones diferentes, ¿de acuerdo? Digamos que lo que estamos haciendo es limitar esa deformación a través de un concepto que es el de flecha relativa, es decir, la flecha máxima, el desplazamiento o la deformación máxima que tengamos, partido de la longitud del elemento,
¿vale? Bueno, pues esa flecha relativa debe ser como máximo de 1 partido 500 en pisos con tabiques frágiles, ¿de acuerdo? O pavimentos frágiles en juntas. Tiene que ser de 1 partido 400 en pisos con tabiques ordinarios o pavimentos rígidos con juntas. Y 1 partido 300 en el resto de los casos. Digamos que nosotros tendremos en el enunciado del problema, ¿de acuerdo? Tenemos el piso o cubierta que estamos analizando, ¿de acuerdo? Las características del mismo, entonces podremos asignar uno de estos criterios, ¿de acuerdo? Para asegurar esa información. ¿Vale? El otro punto de vista, y en cualquier ejercicio que hagamos de esto, vamos a tener que respetar todos ellos, ¿de acuerdo? Quiero decir, vamos a tener que ir buscando, ¿de acuerdo? Digamos que la limitación, ¿de acuerdo? El valor más desfavorable que se presenta en todas las posibilidades, ¿de acuerdo? Otra es lo que llamamos como confort de usuario. Cuando se considera el confort del usuario, se admite que la estructura horizontal es rígida si ante cualquier combinación de acción característica, considerando únicamente las acciones de corta duración, acción característica solo de corta duración, la flecha relativa es menor que 1 partido 350. Aquí es para todos los casos. Y finalmente hay un último criterio, que es el de apariencia en obra. ¿De acuerdo? Bueno, pues bajo ese criterio, la flecha relativa debe limitarse a 1 partido 300. ¿De acuerdo? ¿Por qué distinguimos, de acuerdo? ¿Por qué distinguimos entre estos valores? Porque podríamos pensar, pues nada, cogemos el más restrictivo, de acuerdo, y ya está. Bueno, pues se distingue porque en cada uno de los criterios se utiliza una combinación de acciones diferentes. Nosotros hemos estado utilizando, de acuerdo, en los problemas anteriores, en todos los de resistencia y de estabilidad, hemos utilizado una combinación, ¿de acuerdo? La combinación que siempre teníamos era el coeficiente de seguridad de las permanentes por las permanentes, ¿de acuerdo? El coeficiente de seguridad de las variables por la acción variable principal y después un sumatorio que era el resto de acción variables multiplicadas por sus coeficientes de seguridad y por los coeficientes de simultaneidad. Eso lo hemos utilizado siempre. Y simplemente lo único que hemos hecho ha sido cambiar, ¿de acuerdo? Cambiar los coeficientes de seguridad, ¿de acuerdo? Que se utilizaban, ¿de acuerdo? En resistencia o en estabilidad, ¿vale? Pero ahora la configuración es diferente. Me explico. La combinación de acciones que se utiliza en cada una de las comprobaciones es decir, en cada uno de estos 3 criterios de comprobación, integridad estructural, confort de usuarios, apariencia en obra, vamos a utilizar una combinación diferente. Por ejemplo, para integridad estructural, para la correspondiente integridad estructural, fijaros que sumamos las acciones permanentes, pero no están multiplicadas por ningún coeficiente de seguridad. Tenemos la acción variable principal y después sumamos las acciones variables secundarias multiplicadas por los coeficientes de simultaneidad, pero sin tampoco los coeficientes de seguridad. Digamos que esta primera, que es la que más se utiliza, ¿de acuerdo? Esta primera es exactamente igual a la que estamos utilizando en resistencia o en estabilidad, pero sin los coeficientes de seguridad. ¿De acuerdo? Con lo cual habrá que calcular esta combinación de acciones, ¿de acuerdo? Para limitar la deformación, ¿de acuerdo? Bajo el criterio de integridad estructural, ¿de acuerdo? Esto la verdad es que va a complicar un pelín las cosas, un poco los cálculos, ¿de acuerdo? Porque en el otro caso es verdad que teníamos resistencia, estabilidad, pero simplemente era el cambio, ¿de acuerdo? Si os acordáis, solamente era el cambio de coeficiente de seguridad de las acciones permanentes. En este caso no. En este caso tenemos diferentes, ¿de acuerdo?, expresiones. Por ejemplo, para la siguiente, para el confort de usuarios, se utiliza la combinación frecuente. Y ya veis que la combinación frecuente sigue sin tener coeficiente de seguridad, ya veis que ninguna de ellas tendrá coeficiente de seguridad, pero en este caso son las acciones permanentes, la variable principal se multiplica por el coeficiente de simultaneidad 1
y las secundarias se multiplican por el coeficiente de simultaneidad 2. Recordar que teníamos una tabla con los coeficientes de simultaneidad y había 3 diferentes. Había Φ0, Φ1, Φ2, ¿de acuerdo? Con lo cual aquí se utilizan de acuerdo a ellos. Y finalmente, ¿de acuerdo? Para la parte de apariencia en obra se utiliza la combinación que se denomina casi permanente o cuasi permanente, ¿de acuerdo? Donde ya veis que solamente tenemos las acciones permanentes, simplemente sumadas entre sumadas, y después todas las variables, sumadas también, multiplicadas por los coeficientes de simultaneidad Φ2. Repito, tenemos, por tanto, una expresión, ¿de acuerdo?, para integridad estructural, otra para confort de usuarios y otra para apariencia en obra. Y cuando tengamos, de acuerdo, que calcular el valor de la flecha esa para limitarla, pues nos tocará calcular los 3. Es decir, en cualquier problema de límites de servicio nos va a tocar calcular las 3 combinaciones. ¿Vale? Vale, eso por un lado. ¿De acuerdo? Ya tenemos, por tanto, primero, los valores límite, ¿de acuerdo? Que debemos, ¿de acuerdo?, exigir a la estructura, ¿de acuerdo?, en integridad estructural, que eran estos de aquí, ¿vale? El 1 partido de 350 en confort de usuarios y el 1 partido de 300, siempre estamos hablando de flecha relativa, en apariencia en obra. Las combinaciones de acciones que vamos a utilizar en cada uno de los 3 casos, ¿vale? Y uno de los problemas, entre comillas, ¿de acuerdo?, es: vosotros en resistencia, en general, estábamos acostumbrados, ¿de acuerdo?, a calcular este tipo de desplazamientos, ¿de acuerdo? La segunda ecuación, la segunda ley de Navier-Bresse, ¿de acuerdo?, nos permitía calcular los desplazamientos que presentaba un punto, una sección concreta, ¿de acuerdo?, de un elemento estructural en función del ángulo de giro, etcétera, etcétera. Son las ecuaciones. El problema ahora no se va a orientar de esa forma. Si tuviéramos, de acuerdo, que calcular por Navier-Bresse, ¿de acuerdo?, el desplazamiento tal, no sería solamente calcular el desplazamiento, sino que habría que saber dónde se produce, etcétera, 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 ¿de acuerdo? Con lo cual, eso es bastante complicado y no va a formar parte de nuestro problema, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que espero? Bueno, pues lo que espero es que si sale un problema de esta tipología, de límites de servicio, ¿de acuerdo?, nos proporcionen, ¿de acuerdo?, para el elemento que nos hayan dado, bajo las acciones indicadas, que nos proporcionen, ¿de acuerdo?, el valor de la flecha. Es decir, cuál es el desplazamiento ese máximo, ¿de acuerdo?, cuál es la deformación máxima que se produce y habitualmente dónde se produce. ¿De acuerdo? De todas formas, mirad, hay un par de valores de flecha bastante comunes, ¿de acuerdo?, que sí deberíamos, ¿de acuerdo?, conocer. Los valores de flecha más comunes son, mirad, hay uno típico que es el que se produce en una viga biapoyada sometida a una carga distribuida uniforme. ¿De acuerdo? Es decir, nosotros si tenemos una viga biapoyada, ¿de acuerdo?, sometida a una distribución, ¿de acuerdo?, uniforme sobre ella, tenemos una idea de la deformación que se va a producir. La deformación que se va a producir sería así. Repito, esto siempre lo sabemos mucho, con lo cual sabremos que la deformación, la flecha máxima, se producirá, ¿de acuerdo?, en el centro de la viga. ¿Y qué valor tiene? Bueno, pues esta expresión de aquí. ¿De acuerdo? Con eso ya no tenemos necesidad de calcular, ¿de acuerdo?, de calcular nada. Repito, solamente esta expresión, el 5, Q es la carga distribuida, ¿de acuerdo? La L simplemente es la longitud de la viga, ¿vale? Y esto es 384 E por I, ¿de acuerdo? Recuerda que el E por I es, ¿de acuerdo?, es el que habitualmente nosotros denominábamos módulo de rigidez, eso lo hemos utilizado en resistencia, simplemente es el módulo de Young por el momento de inercia correspondiente, que en este caso será el momento de inercia con referencia al eje I. ¿De acuerdo?
El que nos aparecerá de acuerdo en nuestras tablas, en las tablas de error, será el correspondiente de acuerdo al eje Y. Bueno, pues este valor es el que utilizaremos cuando tengamos una viga biapoyada sometida a una distribución de carga uniforme. ¿De acuerdo? Y hay otro que es también bastante frecuente, que es para una viga empotrada libre. ¿De acuerdo? Es decir, una viga empotrada. Así. Se me ha olvidado poner por aquí sometida a una carga distribuida uniforme, también, Se me ha olvidado aquí ponerlo. Pero sería sometida a una carga distribuida uniforme. Es decir, a una viga así. De tal forma que ya sabéis que en este caso tenéis una idea de que la deformación se produciría, por tanto, de esta forma. Y en este caso, esto sería la flecha, ¿vale? O sea, la flecha se produce, el desplazamiento máximo se produce en el extremo libre. ¿Y qué valor tiene? Bueno, pues este que tenemos aquí. QN a la cuarta partido 8 módulo de rigidez, E por I. ¿Vale? Con lo cual, en principio, ¿de acuerdo? En los apuntes tendremos, ¿de acuerdo? Simplemente estas dos expresiones, ¿de acuerdo? Yo creo que con esto sería más que suficiente, ¿me explico? Es decir, el único ejercicio que ellos han hecho de clase de límites de servicio era una viga biapoyada y por tanto se utilizaba, de acuerdo, directamente esta expresión, ¿vale? Pero incluso en algunos ejercicios de examen, uno que vamos a hacer, por ejemplo, es un poco más antiguo, es del año 16, ¿de acuerdo? Pero, por ejemplo, esta expresión se facilitaba, ¿de acuerdo? Lo que yo os digo, es decir, esto no es un problema de resistencia, no pretendemos eso, ¿de acuerdo? Con lo cual, si sale algo de esto, lo normal sería que si no se acopla a alguno de estos dos casos, pues nos dirán, de acuerdo, simplemente el valor de la flecha, ¿de acuerdo? Los valores de flecha, de todas formas, están en los prontuarios esos genéricos, ¿de acuerdo? Que hacen de un montón de vigas sometidas a un montón de cargas, ¿de acuerdo? Hay expresiones, ¿de acuerdo? Para esto, ¿de acuerdo? Si me acordaré y os dejaré, ¿de acuerdo? Os dejaré en documentos generales, os dejaré un prontuario de vigas que ellos dejaban hace, es que no recuerdo si lo dejan ahora, pero que ellos dejaban de hace algún tiempo. ¿Vale? Bueno, pues ya tenemos todo lo relativo a las deformaciones verticales, que realmente van a ser, de acuerdo, las fundamentales, ¿de acuerdo? Es decir, la limitación, de acuerdo, de las flechas, qué combinación de acciones vamos a utilizar y las dos flechas más usuales, ¿vale? Existen otro tipo de deformaciones, me explico. Aparte de las deformaciones verticales, también existen deformaciones horizontales. Mirad. Os he puesto aquí en una estructura con varias plantas, también se producen deformaciones horizontales que denominamos desplomes. Distinguiremos entre desplome local, que es el que se produce en cada planta, de altura h, y el desplome total, cuando se refiere al desplazamiento total de toda la estructura. ¿De acuerdo? A ver, simplemente aquí se ha representado una pequeña estructura, ¿de acuerdo?, de varias plantas, ¿de acuerdo?, donde por cualquier motivo, no viene al caso, ¿de acuerdo?, se produce una deformación horizontal, es decir, la estructura, digamos que se desplaza hacia la derecha, ¿de acuerdo? De tal forma que va a haber vamos a contabilizar dos posibles desplomes, ¿de acuerdo? Mirad, el desplome que se produce, ¿de acuerdo?, en uno de los pisos de la estructura, ¿de acuerdo?, que sería, ¿de acuerdo?, mirar este que tenemos aquí, es lo que denominamos como desplome local, ¿de acuerdo? Y contabilizaremos que esta estructura, ¿de acuerdo?, tiene una altura en planta que denominamos h. H minúscula lo utilizamos para la altura en planta, ¿vale? Sí, claro, si vamos contabilizando todos los desplomes locales que se producen, ¿de acuerdo?, en cada una de las plantas, al final lo que tenemos que es, pues, un desplome total. Este sería el desplome global de toda la estructura, ¿de acuerdo?, que se contabilizaría en función de la altura total, que denominamos h mayúscula, ¿vale? Ya os digo de antemano que esto simplemente es una cuestión conceptual, ¿de acuerdo? No
no se va a calcular nada de esto. Antiguamente, pero hace un montón de años, y esto ya no lo da Pablo, ¿de acuerdo? Se calculaban, ¿de acuerdo?, ejercicios de inestabilidad con desplomes, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Pero bueno, es verdad que tampoco se daban otras cosas, quiero decir que... ¿Vale? Vale. Aquí lo que nos interesará, ¿de acuerdo?, será, simplemente hay dos pequeños criterios para esto, y repito, será más una cuestión teórica que otra cosa, ¿de acuerdo? Y es, respecto a integridad estructural, ¿de acuerdo? Y cuando se considera la integridad, se admite que la estructura global tiene suficiente rigidez si ante cualquier combinación de acciones los desplomes relativos los desplomes relativos se definen a los desplomes locales. Desplomes relativos son inferiores a, si es total, 1 partido 500. Y si es local, por cada planta, 1 partido 250, ¿vale? Hablamos de desplome relativo porque estamos en lo de siempre, ¿de acuerdo? Tenemos que el desplome relativo sería simplemente el desplazamiento que se produce, el desplazamiento horizontal, a ver si esto lo escribo bien, desplazamiento horizontal que se produce, partido, ¿de acuerdo? Sería o H minúscula si es local o H mayúscula si es global, ¿de acuerdo? Es decir, simplemente es por altura de la estructura, ¿vale? Y en apariencia en obra, si tenemos en cuenta la apariencia en obra, se considera que la estructura tiene suficiente rigidez lateral. Sí, bueno, aquí también la combinación de acciones son características, acciones aquí son casi permanentes y en este caso el desplome relativo es menor que 1 partido de 250, ¿de acuerdo? De todas formas, todo esto la verdad ahora está un poco difuso, ¿de acuerdo? Porque toda esta parte corresponde al código técnico antiguo, ¿de acuerdo? ¿Vale? Y ahora con el tema de los eurocódigos y toda la historia, pues esto se ha modificado un poco. Mirad, el Eurocódigo 3, que corresponde a proyectos de estructura de acero, determina que el límite recomendado para flechas horizontales en el extremo superior de columnas de edificación debe limitarse a H partido 300 para cada planta y H partido 500 para el total de estructura. ¿De acuerdo? Con lo cual ya veis que difiere un poco, ¿de acuerdo?, del código técnico, ¿de acuerdo?, que teníamos en la actualidad. La verdad, esto es una cuestión un poco difusa, ¿de acuerdo?, porque no sé, hay que atender, ¿de acuerdo?, a las directrices comunitarias, ¿de acuerdo?, a los eurocódigos, ¿de acuerdo?, o al código técnico, ¿de acuerdo? De todas formas, repito, esto ahora para nosotros no va a ser importante, ¿de acuerdo? Nosotros no vamos a hacer ejercicios, ¿de acuerdo?, con deformaciones horizontales, una cosa que no se ha hecho ningún ejemplo en clase ni nada parecido, simplemente lo he comentado para que supiéramos que existe este tipo de desplomes, pero lo que va a aparecer como algún ejercicio, y lo que se ha hecho algún ejercicio, ha sido con desplazamientos, ¿de acuerdo?, verticales, ¿de acuerdo? Límites de servicio solamente con desplazamientos verticales, ¿vale? Bueno, pues hasta aquí toda la teoría de metálicas, ¿de acuerdo? Como siempre os comento, esto no quiere decir que salga por ahí alguna cosilla, ¿de acuerdo?, que no esté, ¿de acuerdo?, aquí escrita en los PDFs. Estamos intentando, o hemos intentado, si recopilas todos los PDFs, nos van a salir, de los 8 temas, nos van a salir 20 caras de folio, ¿de acuerdo? Bueno, pues en 20 caras de folio hemos intentado, ¿de acuerdo?, resumir la EHE, ¿de acuerdo?, el DBSA de acero, que tiene, me parece que 800 páginas, con lo cual evidentemente no lo puede cubrir todo, ¿de acuerdo? Siempre teóricamente deberíamos tener a mano, ¿de acuerdo?, el código, ¿de acuerdo?, el DBSA acero estructural, en fin, para hacer cualquier pequeña consulta, ¿de acuerdo?, que no tuviéramos demasiado clara, ¿vale?